Bienvenidos damas y caballeros una vez más al canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la película Tetris, el más reciente trabajo del director Jon S. Baird, a quien a lo mejor alguno de ustedes lo conoce por haber dirigido series de televisión como Stonehouse, como Vinyl, como Babylon, o ser el director de cintas como Stan y Ollie, Repugnante, Cass, entre otros trabajos. En lo personal es la primera película que veo yo de este señor, de este director, nacido en el Reino Unido. Y yo creo que como yo, muchas personas llegaron a esta película por dos vertientes. La primera, por la premisa de qué trata. Bueno, seguimos la historia de Hank Rogers, un empresario un empresario de videojuegos, vamos a llamarlo así, ¿no? De compañías de videojuegos, llámese Nintendo, llámese en aquellos entonces Mirrorsoft, etc. Y también un poco seguiremos al inventor del juego de Tetris, Alexei Pajitnov, espero estarlo pronunciando bien, un ruso que inventó el juego de Tetris dentro de la Unión Soviética, porque esta película se desarrolla por aquellos años casi a los finales, ¿no? Ya de la Unión Soviética, y de cómo llegó el videojuego de Tetris dentro de una sociedad comunista a ser uno de los videojuegos más populares y más vendidos de todos los tiempos a nivel global, ¿no? Cómo traspasó esa barrera del comunismo, de todo es del Estado, para hacerse pues un producto ya masivo a nivel mundial, a nivel internacional. Pudiste llegar a esta película por esta premisa, porque la verdad es que suena interesante, pero yo creo que como muchos también, y la más posible, por el protagonista. La película está protagonizada por Taron Egerton, quien nos ha regalado ya varias y grandes interpretaciones. Es el protagonista de la serie de Kingsman, la saga de películas, pero sobre todo muchos lo reconocerán por darle vida a Elton John en la biopic de Rocketman del 2019. Entonces, ya sea por cualquiera de estas dos razones que hayas entrado a ver esta película, vas a salir con una experiencia bastante gratificante, me gustaría llamarlo. Ya sea porque es una gran actuación de Taron Egerton, obviamente sin llegar, ¿no?, a estos niveles tan estrepitosos de una película como Rocketman. Tampoco es la intención. Es un papel muchísimo más contenido, muchísimo más dramático, no tanto en el sentido espectacular de la palabra, sino más en el sentido emocional interno, ¿no?, del propio personaje. No es tanto una actuación que sus emociones las logre exteriorizar, es más de en su propio interior, pero no deja de ser una muy buena actuación, ¿no?, del propio Taron Egerton. Grandes actuaciones, no solamente de él, ¿no? Tenemos ahí a Miles Barrow, a Rick June, a Nikita Efremov, estarlo pronunciando bien, el propio Toby Jones, quien es, junto a Taron Egerton, yo creo el segundo actor más conocido o de renombre que conforman el reparto de esta película. Pero no solamente contamos, ¿no?, con buenas actuaciones, sino que en realidad estamos ante una película que pudo haber sido de distintas maneras, ¿no? El enfoque pudo haber sido una biopic de Hank Rogers, pudo haber sido una biopic del propio Alexei, el inventor de Tetris, pudo haber sido incluso una película que nos lleve por los distintos puntos de venta que ha llevado Tetris en su espalda a lo largo de los años, pero se va por esta vertiente más de thriller político o social, vamos a llamarlo de esa manera, porque nos metemos a la Unión Soviética, ¿no? Nos metemos a todos estos tipos de contratos muy confusos que suelen desdibujarse en un país en otro. En un país una consola significa una cosa y en otro país una consola puede ser de cierta manera anclado a lo que es una computadora personal, como en el caso de la Unión Soviética. Entonces la película, vamos a decirlo, se divide en dos partes muy claras, aunque una de estas dos partes predomina en dos de los tres actos de la película. El primer acto es una cinta muchísimo más
de aventuras, vamos a llamarlo así, ¿no? Está el propio Hank Rogers de aquí para allá, narrándonos cómo consiguió los derechos de distribución de Tetris para ciertos países y en ciertas, ya sea consolas o computadora o portátiles o de estos arcades. Nos lo cuenta de una manera muy de aventuras, ¿no? Muy de montajes, muy de ir y venir, flashbacks, voy a esta locación, voy a esta otra locación, algo muy movido. Iban apenas 30 minutos de película y la información que nos habían lanzado ya había sido muchísima. En estos primeros 30 minutos hay muchísima información, hay nombres de personas, hay nombres de compañías, hay datos de contratos que serán reutilizados más adelante en la película y si no pones atención en estos primeros 30 minutos va a ser complicado que llegues a hilar de forma correcta y orgánica muchísimo más los puntos a lo largo de la película. Y ya a partir, ¿no?, de los 40 minutos la película se transforma, deja de ser una película de aventuras, no vamos a llamarlo así, dentro de los códigos de arcade o de los códigos de videojuegos que la película maneja, para convertirse en lo que les mencionaba, una película más de drama, thriller, suspenso, no tan suspenso, más drama, pero político, porque de vuelta nos metemos ahora sí en temas de contratos, nos metemos ahora sí en temas incluso de persecuciones en autos, de cosas de Estados Unidos, de Inglaterra, del propio Japón, la Unión Soviética, Rusia, qué se puede hacer en la Unión Soviética, qué no se puede hacer. Son ideas que por momentos pareciera que pudieron haber sido muchísimo más explotadas, muchísimo mejor trabajadas, pero que al final de cuentas creo que la película tiene muy pocas pretensiones más allá de contarnos a grandes rasgos cómo fue que Tetris pasó de ser un invento que se dio dentro de la Unión Soviética a ser este mega hit, ¿no?, de videojuegos que incluso Nintendo llegó a lanzar el Game Boy con Tetris incluido, ¿no? O sea, cómo pasó de ser un invento de un país comunista a algo ya universal. Es un poquito por lo que se lleva el enfoque esta película, deja de lado a veces al propio inventor del Tetris, Alexei Pajitnov, para centrarnos más en el propio Hank Rogers, quien es el que nos sirve para contarnos esta historia, ¿no? Sí tiene, por supuesto, participación dentro de la trama, es el protagonista al final de cuentas, pero incluso sirve como un poco el espectador, ¿no? El ojo del espectador, no conocemos la Unión Soviética, nos estamos adentrando a los contratos, qué está pasando, nos están estafando, nosotros los estafamos sin querer, un poquito ahí de muchísimo juego a nivel guión, a nivel ritmo y por supuesto también a nivel actuaciones. Entonces yo creo que Tetris es una grata sorpresa, es una película muy entretenida, muy disfrutable, que no tiene ningún tipo de pierde, no va a ser tampoco, ¿no?, la película del año, pero al final de cuentas creo que como producto de entretenimiento, como producto de diversión, vaya, sale muy pero muy bien parado. Pero bueno, si ustedes ya vieron esta película que se encuentra disponible en Apple TV Plus, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.